Hoy analizaremos algunas de las características de la nueva Jeep Grand Wagoneer 2024, que actualmente se encuentra en la cúspide de la línea Jeep. Jeep basa el Grand Wagoneer en el Wagoneer estándar, pero agrega características estándar y opcionales para diferenciarlo de los otros modelos Jeep, que son de menor gama, cosa que la convierte en Grand. Entre esas cosas, podemos destacar materiales interiores mejorados y motores mucho más potentes. Los asientos de 3 filas son estándar para el Gran Wagoneer y el modelo incluye lo último en tecnología y ayuda al conductor. Algunas de las cosas por las que destaca esta camioneta desde el día de su presentación son las pantallas en su interior, con una en la zona central de 12 pulgadas que entrega la máxima experiencia al piloto, seguido de una más pequeña que no pasa para nada desapercibida de 10,3 pulgadas, justo debajo de la anterior, brindando toda la experiencia en relación al clima y otros aspectos del interior. Y por si fuera poco, la marca te da la posibilidad de optar por pantallas traseras de 10,1 pulgadas para cada uno de los pasajeros de la segunda fila. También está el conjunto de funciones de asistencia al conductor de la marca que incluyen control de crucero adaptativo con conducción con manos libres, próximamente. Además de eso, los Grand Wagoneers también cuentan con un modo de estacionamiento automático y visión nocturna. En relación a la experiencia de manejo, esta nueva camioneta cuenta con un robusto V8 de 6,4 litros que garantiza una experiencia de alto nivel en potencia, incluso con una carga completa de pasajeros o un remolque, remolcando. Hablando de tiempos, fácilmente puede alcanzar los 100 km por hora desde un punto muerto en menos de 6 segundos de forma suave y con muy poca demora. El Gran Wagoneer tiene una capacidad todoterreno bastante aceptable. Esto si lo comparamos a otros SUVs de este tamaño. La tracción en las 4 ruedas es estándar en todas las versiones. Cuando hablamos de su comportamiento en carretera, este Jeep no se comporta tan bien en relación a sus contemporáneos. En relación a su interior, es altamente destacable el confort y la experiencia de alto nivel que se vive sobre todo en los asientos tanto de la primera como en las posteriores. Los asientos delanteros ofrecen más ajustes de lo que probablemente necesite, además de funciones decentes de calefacción, ventilación e incluso masaje. Los asientos de la segunda fila también reciben calefacción y ventilación en los modelos de acabado superior, mientras que los asientos de la tercera fila pueden reclinarse un poco y tienen un agradable acolchado en los apoyabrazos. Si estás comprando un SUV grande, es muy probable que quieras mucho espacio. El Gran Wagoneer cumple con un amplio espacio en las 3 filas, especialmente en lo que respecta al espacio para la cabeza en la tercera fila, cosa poco común en muchas camionetas de esta categoría. La suspensión neumática se puede configurar para que baje automáticamente cuando esté estacionado para facilitar la entrada y la salida. Los escalones laterales retráctiles también ayudan. Los asientos de la segunda fila se inclinan y mueven hacia adelante con el presionar un botón y crean un espacio suficiente para que los pasajeros lleguen a la última fila. La posición de conducción es excelente y tiene una visibilidad comparable a la de los SUV de tamaño familiar.
Lo que no nos gusta son los controles sensibles al tacto del Gran Wagoneer. Si bien entendemos este intento de modernizar el interior, no se ejecuta correctamente y lo único que hace es crear distracción. Los botones del Jeep a veces no responden y no proporcionan ninguna respuesta táctil. Eso significa que a menudo va a ser necesario desviar la atención de la carretera para asegurarte de presionar un botón correctamente. Otro problema es la pantalla táctil, que se retrae para revelar un cargador inalámbrico y puertos de alimentación detrás. Es una buena idea, pero en la práctica tendrás que elegir entre acceder a ese cubículo y poder usar la pantalla táctil para muchos de sus convenientes controles. El Gran Wagoneer también puede remolcar con una capacidad de casi 10.000 libras. Cuéntanos tus impresiones sobre esta camioneta y si vale la pena pagar tanto dinero por tener este tipo de comodidad y espacio. Hasta la próxima.